Listo. No, esperemos un momentico. And we are live. Hola Pauli, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Hola, Elsie, muy bien. ¿Y vos qué? Bien, bien, no me quejo, vos sabes, en la lucha juicioso como siempre. Deme Claro, un minuto. hágale. Pauli, para los que no saben quién sos vos, ¿qué tal si nos das una presentación rapidita, como de qué nos convoca acá el día de hoy? Bueno, otra vez repito, mi nombre es Paulina Osorno. Yo soy una de las fundadoras, por decirlo así, de Vivet Mangata. Entonces, hoy nos convoca es que, pues, quiero contarles como mi historia, pues, desde mi sentir, qué pasó, pues, o sea, quiero como informarle a todas las personas que nos estaban preguntando por qué Mangata se fue tanto tiempo, por qué no nos dijeron, por qué no nos avisaron que, pues, que se iba a acabar. Entonces, eso es como lo que nos convoca hoy. Entonces venga, vamos desde el principio porque usted sabe que yo soy un chismoso profesional. Entonces vamos, Ok. vamos desde el principio. ¿Cómo empezó Vive Mangata? O sea, ¿cómo empezó todo el Wiro? O sea, no el Wiro, sino cómo empezó la historia de la ¿Cómo empresa, surgió? cómo surge la empresa. Bueno, todo surgió porque cuando yo comencé con mi pareja, eh, él sabía hacer vino, pero de una forma, pues, o sea, no voy a decir artesanal, porque artesanal es lo que hemos venido haciendo pues desde que se creó, sino, a ver, ¿qué palabra pongo yo? Como una forma más rústica. Entonces yo lo probé y me pareció muy rico.
y yo le dije que lo podíamos comercializar, o sea, que le podíamos sacar pues como provecho a ese conocimiento que él tenía, y en Barbosa pues yo la verdad no conocía de nadie que hiciera pues vino artesanal, y empezamos así. Recuerdo que empezamos con un fermentador de 20 litros y lo sacamos un día así, como que, ay, bueno, vamos a ver cómo nos va, no sé qué, y ese día se acabó todo. O sea, no alcanzamos ni siquiera a publicar en la página y ya, se fue. Entonces, bueno, él se motivó un montón y comenzó a estudiar con un ingeniero de Chile y empezó pues como a educarse sobre el tema y ahí fuimos surgiendo poquito a poquito. Bueno, y cómo empezaron? O sea, ¿empezaron con cuántas botellas, mejor dicho? A ver, 20 litros nos dieron más o menos como, ay, yo no recuerdo muy bien, pero creo que Por eran ahí como 30 20. botellas o 35 más o menos. Como las botellas son de 750, entonces no era pues como el litro pues completo. Bueno, entonces vendieron toda esa primera producción y cómo decidieron seguir. Porque pues vimos que gustó un montón, entonces nosotros dijimos, no, si pega, y pues y nadie se murió. Nadie quedó Entonces, por eso ciego. nadie, no, mentiras, no pasa nada, pues porque igual desde el principio siempre lo hemos hecho todo pues como pues súper bien, entonces eso fue como lo que más nos motivó, que a la gente le gustó, que no, pues no nos hizo pues como ningún daño, y entonces él empezó pues como a educarse sobre el tema. Y cuando, o sea, esa fue como la parte más rústica del proceso, el principio. ¿Cuándo se Sí. volvieron una empresa seria? O cuando vos decís vos que ya se volvió algo más, no como un hobby o como un conocimiento extra, sino que se volvió ya una fuente de ingresos y de trabajo mucho más elaborada. Fue también como a raíz de la demanda que estaba presentando el vino, porque nosotros nos quedábamos sin producción, entonces la gente empezaba como que, hola, ¿tienen vino? Entonces nos sentíamos así como, ay, marica, toca, pues no tenemos, o sea, decir que no, y entonces era como que, qué vaina. Y cuando cumplí, eso fue más o menos como alrededor de cumplir un año, cuando cumplimos el año, empezamos a crecer un montón, empezamos pues como o sea, nos metimos de lleno ya con el proyecto, o sea, ya no lo teníamos solo como un emprendimiento, sino que ya Vive era la vida de nosotros. Entonces, todo el tiempo nosotros estábamos dedicándonos a, a Vive. Entonces fue más o menos un año después. Entonces todo ese primer año fue como de artesanal, aprender el proceso y después del primer año ya se empezaron a... ¿Cuándo se empezaron, o mejor dicho, cuándo empezaron a tener mucho éxito en la distribución? Porque, por ejemplo, yo vi que Vivette estaba en Glampings, estaba en casi todos los restaurantes de Barbosa. Entonces, como, ¿cuándo empezó ese éxito y, y por qué? Como, ¿cuál fue el desenlace? Bueno, yo recuerdo que el primero fue un café, bueno, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí, sí lo puedes decir. Tengo autorización de Bueno, ellos. estábamos, bueno, estábamos, eso fue como días después de que Standby abrió, eh, pues surgió como la conversación de que ellos querían pues como comenzar a vender el vino allá porque gustaba mucho. Ah, se cortó la comunicación. Y y ahí la gente, por ejemplo, nueva que no conocía el vino, ellos iban a Standby y cuando lo probaban nos escribían o nos buscaban por el Instagram, por WhatsApp, a veces hasta nos llamaban y así se empezó. En realidad, el crecimiento pues que tuvimos así como de otros, en otros lugares fue por Standby porque la gente nueva pues iba como allá y allá era donde lo conocían. La mayor parte pues de las personas que nos buscaban nos decían que era por Standby. Eh,
Muchachos, los que están ahí en el chat, Tiki, comentando si de pronto hay alguna falla de sonido o problema de audio, si no nos escuchan bien o algo por el estilo, nos avisan. Listo. Muchísimas gracias a Pablo ahí que nos comentó que se tildó el video. Yo lo noté, pero lo bueno fue que no sé, no perdimos como tanto contexto. Listo, entonces empezaron Ujú. como a darle duro con Standby. Standby les ayudó como a posicionar la marca. Después de eso, ¿qué sucede? Pues ya la marca posicionada, la gente los conocía. Bueno, entonces después de eso, otra vez lo que te venía diciendo, que se incrementó como mucho la demanda y a veces nos quedábamos sin producción. Entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos estar, o sea, como asociarnos con otras personas, porque en realidad a nosotros dos solos no nos estaba dando para, pues como para producir tanto. Entonces, bueno, nos asociamos con otras personas y las cosechas empezaron a crecer, o sea, las cosechas ya se estaban haciendo más grandes. Y ya teníamos incluso varias personas trabajando con nosotros. Y ya no lo estábamos haciendo en casa, sino que ya teníamos otro lugar solamente para hacer los vinos y así fue como fuimos creciendo, asociados con otras personas. ¿Y qué pasó ahí? Pues, o sea, se asociaron con otras personas. ¿Cómo? ¿Cómo Bueno, fue esa sociedad? ¿Cómo fue ese proceso de sociedad? ¿Y cómo empezó? bueno, empezó porque como la gente veía que el vino gustaba tanto, entonces varias de las personas que se asociaron con nosotros nos buscaban. Al principio nos buscaron para asociarnos, pero yo no quería porque yo decía que las sociedades grandes eran muy difíciles. O sea, el ser socio de una persona y no solamente como ser socio, o sea, si la mera convivencia con otra persona es difícil. O sea, imagínate los negocios. Entonces yo decía, no, yo no quiero porque eso se presta para muchos problemas y qué pereza. Entonces buscamos la forma de que siguiéramos haciendo lo que nosotros sabíamos hacer, pero con socios. O sea, los socios no intervenían como en el proceso del vino. O sea, eso lo hacíamos solo nosotros. Y ya cuando el vino pues como que saliera, muchas veces los socios se llevaban las botellas, ellos mismos las vendían o pues así. O sea, así fue como que se empezó. Y bueno, sí, ya, no sé qué más quieras preguntar de ahí, o sea, así fue como creció y entonces ellos nos buscaban, o sea, en realidad ellos nos buscaron varias veces para invertir, pero al principio yo no quería por lo que pues te venía contando. ¿Y por qué terminaron diciendo que sí? ¿O por qué aceptaron al Por la final? demanda, porque pues yo veía que nosotros no podíamos solos, entonces al Aproximadamente, final aceptamos. ¿cuántas botellas de vino estaban produciendo ustedes por esa época? No sabría decírtelo o sea, antes de los socios. Sí, antes de los socios. Bueno, antes de los socios, si no estoy mal, creo que sacamos 1000 litros. No sabría decirte más o menos cuántas botellas son. Te lo digo es como por litros. Así por rodear serían como 1400, 1300, no, más o menos. Sí, más o menos. Ujú. Eso, todo eso se vendió y después de esa producción llegaron los socios. Sí, Esos 1300, esos 1000 litros eran aproximadamente en cuánto tiempo. Se vendieron en aproximadamente cuánto tiempo. yo diría que más o menos en 3 meses, dos meses o tres más o menos. O sea que súper bien. O sea, ustedes no tenían problemas de Sí, ventas, ni en lo bastante más bien. mínimo. Listo, y después de eso, ¿qué No, sucede? en realidad el problema nunca fue de venta. Listo, entonces después de eso llegan los Bueno, socios, después se de dieron eso cuenta que ya no había como la nos capacidad de tiramos producir. a, o sea, Dale, dale. O sea, un poquito retrasada la comunicación. no, sí, hágale, siga, siga.
No, dale, dale. Entonces, Les después digo, de eso, ¿qué sucedió? bueno. Bueno, ya después de eso se decidió pues que íbamos a aceptar los socios y se tiró. Ah, esta marica. Que quede claro que no es mi internet. Dejo constancia. Ya en ese momento, Baby, no, no, mm, baby, no se te escuchó. Se te nunca cortó el nos pareció internet. lo más... Oli, Vale, se te cortó el internet. ya, Sí, pero no te escuché oli, oli, nada. oli, Sí, ya, sí, ya, pero no te escuché no, nada. Entonces, ay, no, esperen, es que lo estoy escuchando entrecortado, pero no es mi conexión, porque mi conexión está ya, remela. Sí, ya mejor. espérate, ya, bueno. En ese momento, pues, como le venía diciendo, en ese momento no nos pareció mala idea tirar una cosecha tan gigante. Pero ahora, pues, como después de que pasó todo, uno sí dice, ay, marica, es que nos enloquecimos, o sea, ya hicimos fue 7.000 litros, o sea, ya era muchísimo. 7.000 litros 7000 fue litros pues una cosa, fue ya con los socios. sí, Listo, entonces terminaron esa cosecha de 1000 litros, la vendieron y ahí fue que llegaron los socios. ajá, Con sí, los socios tiraron una cosecha de 7000 litros. sí. Listo. ¿Y qué pasó? Que fue demasiado gigante. O sea, ya, como te dije, ya teníamos personas que nos ayudaban, porque con los 1.000 litros, pues era ya bastante trabajo. Entonces, imagínate, 7.000 litros era muchísimo más trabajo todavía. Entonces, en ese momento nos pareció viable, pero ahora, a ver, ¿cuántas personas eran? A ver, eran en un día incluso llegaron a ser 5 personas trabajando en el taller, pero aún así No daban abasto. no, o sea, no dábamos abasto porque, eh, o sea, el proceso de hacer el vino y que sea todo tan artesanal y de que no haya pues una maquinaria que le ayude a uno como con todos esos procesos, se vuelve muy tedioso y es muy demorado, porque pues claro, hay que escoger la uva, hay que lavarla, hay que hacer pues todo ese proceso de estriparla, o sea, todo, y eso es un camello muy grande, y entonces imagínate, había que montar barril por barril, entonces eso era muchísimo. Aparte de que había que ir por la uva a la minorista, por el agua, subirla, subir los fermentadores, o sea, era muchísimo, muchísimo en realidad. Entonces, el tiempo de producción que nosotros teníamos pensado no coincidió con el trabajo o sea, la teoría No salió con la práctica. no congenió con la práctica, nos demoramos más de lo que pensamos en hacerla. Entonces, ¿Cuánto más? no sabría decírtelo así como en tiempo, sino que, por ejemplo, en el día ya se tenían que doblar, porque con el horario que habíamos puesto no se lograba El alcanzar pues, propósito. el objetivo digamos, de barriles diarios que se montaban. Entonces, pues no funcionó. Y Entonces no. se alargó un poquito y como la uva es tan delicada, se tenía que terminar rápido, entonces se doblaron los turnos. Entonces, bueno, desde ahí mal, o sea, mal porque era algo con lo que no contábamos. Entonces todo cambiaba, o sea, todo cambió un montón. También cambió desde el tiempo en el que se debía estar lista la cosecha hasta los honorarios de las personas que estaban trabajando con nosotros. Espera un momento. Aproximadamente por ahí, ¿cuánto vale producir 1000 litros de vino? Bueno, la verdad, yo creo que esa información sí me la reservo. Dale, pero entonces está bien, no hay ningún problema. Pero entonces pasaron los 7000 litros de vino y ¿qué más pasó?
Bueno, no se logró el cumplido, pero ¿cómo fue? Pues como, eso no fue de la noche a la mañana, me imagino como un proceso de varios meses. sí, sí, fue bastante tiempo. Entonces ya después de los 7.000 litros llegó el momento en el que se iban a empezar a sacar, o sea, ya terminaron, digamos, fermentación. Los primeros barriles, los que se hicieron primero, y eso pues todo bien. O sea, se empezó a organizar todo para que las botellas estuvieran listas, porque pues fue también un tiempito que nos quedamos así como sin vender vino por lo mismo, porque ya después era una cosecha muy grande. Entonces, cuando ya salieron los primeros barriles, todo estaba así súper bien, todo iba funcionando a la perfección. Entonces, como con ese mismo dinero pues que íbamos como recolectando, eh, cerrábamos como el huequito que se nos había escapado de los trabajos que sí habían tenido Que pues se habían adelantar. tenido que hacer. Ajá. Cuando bueno, y en esto de la organización también se nos escapó un montón porque el espacio ya se empezó a ver muy, o sea, Reducido. se redujo, sí, muy reducido, demasiado porque, o sea, en el momento, como te digo, en ese momento nos pareció una buena idea y el día que fuimos a ver el espacio nos pareció pues que sí, que ahí cabíamos, no sé qué, ya luego, o sea, no cabíamos. Entraba una persona más y se explotaba todo porque no cabíamos en realidad. Y no sé si en el video que yo monté se alcanza más o menos como a ver que el espacio como para caminar era muy chiquitico, Un sino pasillo, era un que pues, pasillito chiquitico. sí, o sea, el pasillo ya se quedaba así pequeñito. Lo único libre así como era el baño, pues porque obviamente no podíamos meter cosas allá. Era como el único espacio así amplio que se tenía. Bueno, Entonces, y cómo empezó la debacle de ese proceso, mejor dicho? Entonces, hubo un proceso en que, por, dale, bueno, empezó la debacle porque cuando se empezaron a sacar los barriles, las botellas debían de ponerse una encima de la otra. Entonces, como se acumulaba tanto calor, a veces en las botellas se activaba otra vez la fermentación y ¡pum! Se explotaba una. Se explotaba una de arriba y se contaminaban todas las de abajo. Entonces, o sea, eso fue una cosa de locos. Y cuando, digamos, salíamos y llegábamos otra vez o sea, el mierdero, mejor un dicho. montón de botellas Otra vez explotadas. sí, pero era porque el calor, o sea, el calor las hacía así como que reventar. Eso pues nunca nos había pasado. Entonces, ya eso lo vimos pues como ahora, o sea, ahora fue que nos dimos cuenta que era porque, o sea, el espacio estaba tan reducido que no había forma De que de entrara ventilar. aire. Sí. O sea, por más ventanas que tuviera la parte donde estaba ya y la puerta abierta y mil cosas, no había, pues no cabía la posibilidad porque eran canastillas, era una canastilla encima de la otra y entonces incluso tapaban hasta las ventanas. Entonces era muy difícil. Listo, entonces pasó eso. Muy Empezaron a haber botellas estalladas y pues solo fue ese problema como de que se levantaban al otro día y veían un montón de botellas estalladas o qué otros problemas empezaron a presenciar. No, ya, pues con las ventas no, o sea, con los que logramos rescatar y las ventas bien, o sea, no nos pasó como decir que se lo entregamos a una persona y a esa persona se le estalló la botella, no, o sea, esas que se lograron rescatar y se vendieron, pues Bien. fue bien. Pero entonces, ¿ya qué pasó? Cuando ya luego fuimos a sacar los otros barriles, nos dimos cuenta que por el mismo motivo se habían dañado. Ah, coño. La marca se perdió la producción. Aproximadamente Entonces, cuántos barriles perdieron o cuántos litros perdieron. mm, no, es que, si te soy sincera, yo creo que nosotros perdimos más del 60% de la producción. O sea, aproximadamente 3.000, 4.000 litros de vino completamente podridos.
o más. Yo creo que fueron más. Yo creo que nosotros alcanzamos a vender solamente 2000 De esos litros. 7, Sí, no es menos. tremendo Sí, problemón. sí. Listo, y después de eso, como cuál es la... Me imagino que eso fue un proceso de darse cuenta de que todo estaba malo, vaciar esos barriles. ¿Cómo fue todo ese proceso final de ver que se había descompuesto tanta materia? No, aparte de que fue un golpe pues, económico muy duro, también fue un golpe emocional porque, pues imagínate, o sea, se perdió, o sea, es que se perdió todo. Entonces, fue muy fuerte porque entonces, digamos, a raíz de eso, nosotros decidimos como que con lo poco que pudimos lograr vender, decidimos hacer una inversión como para tratar de recuperarnos. Y la inversión no funcionó tampoco. ¿Y cuál O fue sea, esa pero inversión? no, la inversión fue, o sea, aparte fue diferente, esa sí, pues como que nos la reservamos pues, por otros motivos, porque incluso no se ha solucionado esa inversión, entonces no, no puedo como Hablar mucho del dar tema. mucha información del tema, ajá, porque todavía no hemos podido solucionar eso. Entonces, a raíz de eso, eh, se acabó, o sea, Vivet se acabó y se nos salió de las manos. Entonces, como por este motivo, nosotros decidimos pues irnos. Y comenzamos a, a recibir unos mensajes muy fuertes por parte de unas personas. Entonces, no, o sea, imagínate, nosotros lo perdimos todo, porque para nosotros Vivet era todo. Entonces fue, pues sí, como duro. Y nosotros nos fuimos, o sea, nosotros encontramos con una persona que nos ayudó a irnos y obviamente la idea de nosotros era tratar de recuperarnos y recuperar esa inversión como para volver a empezar y bueno, sí, o sea, el golpe fue duro, el golpe fue muy Durísimo, duro. claro. Entonces, mmm, digamos que esa gente que empezó a mandarnos pues como esos mensajes tan fuertes no comprendió la situación. Y solamente para aclarar, esas personas eran inversionistas. Sí. Listo, no comprende la Entonces, situación. no, en esa situación, entonces la situación se puso muy tensa. Entonces se puso muy tensa, entonces, bueno, y en ese momento, bueno, y al momento que todo empezó pues como a salir mal, se le suma que yo estaba en embarazo otra vez. Entonces fue un golpe, por ejemplo, para mí muchísimo más duro, porque pues nosotros no nos esperábamos eso, no contábamos con eso en ese momento. Entonces fue súper fuerte. Y sí, Y las hormonas del embarazo que son súper fuertes. Y qué pena yo tan chismosa y tan preguntona. Pero como, ¿qué eran esos mensajes? ¿Qué decían? Como así como por términos generales, ¿qué era el contenido bueno, de los a ver, mensajes? bueno, yo voy a decir más o menos, o sea, solamente como algo que yo creo que no tiene nada de malo, pues decirlo en estos momentos. O sea, como que no, es que nos dijiste mentiras, que nos robaste, no sé qué, y pues eso no fue No, así. no fue un robo, fue una mala inversión. Sí. Listo, y después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, después de eso, nosotros pues, obviamente tratamos de explicar qué fue lo que pasó. Eh, Unas personas sí entendieron, pero como te digo, las personas de los mensajes no lo entendieron y hasta ahora todavía no lo entienden. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros, como te digo, salimos del país. eh, el bebé nació pues fuera del país y fuimos como tratando de recuperar esa inversión y a las personas
pues se les ha estado como respondiendo. Pero aún así pues siguen como que sin entender, ellos todavía piensan que, pues que sí, que la plata no la mecateamos en cositas. Hombre, Pauli, qué pena que te haga esta pregunta, pero cuando uno sale del país normalmente es porque la integridad física se ve en riesgo. ¿En algún momento Sí, ustedes sintieron que la integridad física de ustedes se veía en riesgo serio? sí, sí, no solamente la de nosotros, sino la niña. O sea, eso era como lo que a mí más me mataba en realidad. Pues porque, digamos, en ese momento yo estaba en embarazo, entonces el niño todavía nada, pero sí. Y eso que, pues, ya nosotros nos había pasado algo maluco con la niña, que una vez nos estaban tratando de extorsionar y nos amenazaron a la niña. Cuando, digamos, Vivet empezó a verse en varias, o sea, en varios lugares que se estaba vendiendo, nos empezaron, o sea, nos trataron de extorsionar y nos amenazaron a la niña, se nos mandaron hasta fotos, pues eso fue súper horrible, porque obviamente nosotros, pues, no, a mí, por lo menos a mí nunca me trató de extorsionar, y pues uno como madre sí le cambia el chip inmediatamente, o sea, uno deja de pensar en uno y ya piensas como en todo el tiempo y eso fue súper fuerte. ¿Pero ese proceso de extorsión fue antes del sistema de inversionistas o después? Y no, eso fue antes, eso fue más o menos cuando empezaron los 1000 litros, que ahí pues todavía no había invertido nadie en Fiverr. Hombre, y te voy a hacer una pregunta así, tal vez suspicaz. Muchas veces uno sabe quién tiene ese tipo de formas violentas para hacer negocios. Y se sabe, se les nota. ¿Sí me entiendes? Eso Sí. se huele a kilómetros. ¿Por qué permitieron que esas personas entraran en el proyecto empresarial? No es que esa situación es más compleja porque si vos ves, no pareciera que fuera así. O sea, ustedes también se sienten muy engañados o se sienten como en cierta manera ciegos frente a las formas de esas personas que entraron a la compañía. Ustedes no sabían que esas personas iban a actuar de esa manera. Bueno, yo pues lo voy a hablar por mí. Yo eh, en ese momento no estuve muy de acuerdo con esas personas. Pero el negocio igual se hizo, ¿cierto? Pero en ese momento yo personalmente no estuve de acuerdo. Y sin embargo se hizo. Entonces, si me lo preguntas a mí, o sea, yo no, no me siento engañada, pues siento es como que les falta comprender mucho más la situación. Bueno, y ya sucede ese proceso de que tienen que salir del país. Me imagino que ya el tema de producción estaba completamente apagado, era lo último que estaban pensando, pues sí, realmente la seguridad de ustedes y sus hijos estaba en riesgo. Después de eso, ¿qué sigue? ¿O qué procedieron a hacer? Bueno, después de eso nosotros pues anhelamos un montón pues como retomarlo, porque las redes sociales, la gente nos escribía un montón, qué pasó, no sé qué, y uno era como que, ay, no, ¿qué vamos, pues, qué vamos a decir? Ah, no, en estos momentos, o sea, lo único que nosotros podíamos decir era como que no teníamos bien, y ya después llegamos a un punto en el que ya no respondíamos los mensajes. Aparte porque ya ni siquiera era sano, porque eso nos dolía un montón. Pues por lo menos a mí eso me dolía un montón, que yo siempre era como encargada de las redes sociales, entonces yo llegué a un punto donde yo dije, no, yo no voy a volver a responder. Incluso hasta pensé cerrar la página un tiempo, pero no lo hice. Y Y bueno, aquí se nos presenta pues como la oportunidad de retomar otra vez Vive y Regala mi mundo. Bueno,
nos presentó pues como la oportunidad de retomar Vive y tocó retomarla desde cero, o sea, sí, literal como cuando empezamos. Ya ni siquiera tenían No, los equipos, la infraestructura que habían adquirido, los barriles, todo eso se perdió. sí, nada, o sea, nada. Cero. Listo, entonces, contame cómo fue el proceso de pasar de cero a intentar retomar. Porque eso es un procesote. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, eh, entonces pues se comenzó otra vez a hacer las cotizaciones pues, de todo, de la uva, empezar a hacer como una cosecha más chiquita y nos dimos cuenta que pues, todo estaba más costoso y obviamente pensamos que iba a ser muchísimo más difícil porque teníamos como que delegar a una persona que nos hiciera pues como todo esto. Entonces estaba ahí como el miedo de que apenas pues no funcione o que no vayan a tomar bien Vive o que nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, empiezan como todos estos miedos otra vez y la verdad fue un proceso muy duro porque, digamos, crecer así un montón y luego otra Colapsar. vez, otra vez, sí, colapsar y digamos otra vez vamos a tener que buscar un barril, pues un fermentador, otra vez tanta cantidad de botellas, pues poquita cantidad de botellas, poquita cantidad de la uva, el agua. Entonces, sí ha sido pues como muy fuerte, pero eso nos ha servido un montón, porque nos damos cuenta que en realidad Vivet no estaba tan muerto como nosotros estábamos pensando, y que nos dimos cuenta que nos habían extrañado un montón. Entonces eso nos llena pues como de energía para seguir haciéndolo y crecer, pero con despacio y con personas que sí de verdad estén interesadas en que Vivet crezca, pero no desde la comunidad de la casa, sino pues aquí con toda metiéndole la Esforzándose. moral. Sí. Si de pronto hay alguien en el público que quiere hacer una pregunta, veo que hay gentecita conectada. Si de pronto quieren hacer alguna pregunta a Pauli sobre lo que sea, más que bienvenidos. Ahí está el chat y dejen de ser tan callados y tan tímidos. Pauli, una siguiente pregunta que yo sí tengo es: ¿qué se viene para Vivet? ¿Qué es el próximo paso? Tenemos un montón de ideas. No queremos quedarnos solamente con el vino. O sea, queremos hacer muchas otras cosas, queremos hacer muchos otros productos, queremos hacer alianzas muy bacanas. Eh, Solo que en estos momentos no podría pues como contar así porque se dañaría la sorpresa, hay que crear expectativa. Pero se vienen grandes cosas, estoy segura que sí. Muchachos, por favor, no me hagan preguntas al interno, háganlas en el chat. Y si no las quieren hacer en el chat, no me las hagan al interno, por favor. Ay, sin miedo, que igual Sin miedo, aquí yo háganlas no en el puedo chat, que a responder. mí sí me desespera la maricaíta de estar leyendo preguntas. Acá me dicen, pregúntele lo de Cali. ¿Qué pasó con Cali? Eh, Esa fue la mala inversión que hicimos. ¿Esa fue qué? Esa fue la mala inversión, ¿Por qué? porque no funcionó. Pero Pues esa fue la mala inversión, porque cuéntame digo el que no contexto entero, funcionó. porque por ejemplo yo, y creo que muchos de los espectadores no van a saber de qué estamos hablando. ¿Qué es lo de Cali? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la inversión de Cali? La inversión de Cali era con una planta de vino de Cali. ¿Y qué pasó? Es que no puedo Contar. contar así con detalles. Cuéntame Simplemente generalidades. no. ¿En qué consistía el negocio? ¿Cuál era el propósito? Y como qué cositas que puedas contar salieron mal.
Bueno, a ver, el negocio consistía en que Xavi iba a ser constituido una empresa y las personas que invirtieron iban a tener un- una acción de esa empresa. Y no se dio, no funcionó, la perdimos. Pero ¿por qué? Dame una explicación somera, porque es que es como que me acabo de dar cuenta que es como la parte jugosa del chisme y no me puedes contar nada. Cuéntame Es algo que es como someramente qué también, sucedió. mm, pues básicamente, pues nos robaron la plata. Básicamente, entonces ustedes hicieron la inversión allá y prácticamente las personas que estaban encargadas de la infraestructura o el sistema operativo de la producción del vino se desaparecieron. Sí, Pablo, y uno como no había nada en papel, no había ninguna como estructuración jurídica del negocio, no había ningún sí, contrato. por eso te digo que no, no, por eso no puedo dar como mucha información. Ah, porque es un proceso que actualmente continúa vigente. Sí. Entonces, permítame hacer una preguntita. Si ustedes en estos momentos se encuentran en un proceso judicial por Vivet Mangat, no, no me tienes que dar detalles del Pues, proceso, solo existe un proceso judicial. pero mira que no, no es por vivir, es personal. Entonces es más delicado todavía. Entiendo, entiendo. Entonces es más las personas o los representantes de legales de Vivet Mangat están envueltos en un proceso jurídico que tiene que ver con la inversión en Cali. Sí, básicamente, algo así. Listo, yo entiendo la importancia de mantener y respetar el sumario judicial, entonces no ahondemos más en ese tema y creo que igual me imagino que cuando haya algún tipo de fallo o algo vas a venir acá y nos vas a dar un momentico para contarnos qué sucedió. Sí, claro. Eh, Cuando sería completa, con las dietas, yo otra vez le digo, sí. Oye, chisme time, Oye, story time. history time. Ya una History última time pregunta. de... Una última preguntita que te quería hacer es, yo vi que Vive Manga era un proceso muy familiar. No solamente de ti y de tu esposo, sino también como muy familiar de la familia de ustedes, primos, tíos, amigos, que se vieron involucrados en el proceso y que cuando uno hace negocios con gente que uno quiere y ama, el peso emocional es inmenso. Sí. ¿Cómo confrontaron o cómo ustedes sobrellevaron ese proceso de tener que lidiar con pesos emocionales más allá de los financieros? No, digamos que estas personas sí, sí entendieron. O sea, incluso muchos de ellos, pues, muestran todavía un apoyo gigante. Pues, y la verdad, yo me siento súper agradecida porque yo pensé que lo iban a tomar peor, pensé que iba a ser más difícil, pero la verdad, yo esperaba como que también, eso también se saliera de las manos, pero no fue así. O sea, incluso fueron como muy, pues sí entendieron, Muy pues en comprensivos eso del se resume. contexto, la situación, todo lo que pasó. Sí, en ese sentido sí. Y ya no hablando tanto como viven manga, sino hablando ya como ustedes como personas. Y te lo dice alguien que también tuvo que emigrar y estar en un nuevo país y toda la cosa. ¿Cómo les ha ido con ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso de tener que lidiar con un problema tan grande en otro país, a un montón de kilómetros de distancia? Y como de muchas veces esa impotencia que genera no poder estar en ese lugar para solucionar el problema. No, muy duro porque
todo lo que yo voy a decir lo hablo desde mi, pues desde mi persona, o sea, desde mi experiencia y desde lo que yo pues vivo todos los días y la verdad es súper duro porque pues sí, o sea, estamos solos, o sea, no hay, no, por lo menos el apoyo no solo emocional, sino que el apoyo físico también es, pues, es súper importante, porque imagínate, yo, dos niños, la niña apenas va a cumplir 2 años en junio, y el bebé cumplió 3 mesecitos, entonces es muy duro, o sea, uno se pone como que se va a enloquecer, como que ya no da más, y entonces lo pone uno la lloradera, y entonces uno no encuentra como una salida, y el frío tan hijueputa que estaba haciendo en invierno, o sea, y no poder salir de la casa, o sea, todo el tiempo era como un encierro horrible, él estaba trabajando, entonces fue muy doloroso y muy duro. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para revivir Vive Mangata? ¿Cuáles son como los procesos, los primeros, y no solamente los primeros procesos, sino cómo la gente se puede adherir al proyecto? O sea, no me refiero como inversionista, sino como uno como consumidor puede decir, hey, esta marca me gusta, este producto me gusta, lo que representa esta marca me gusta, ¿cómo puedo ayudar? Eh, No, es que yo, pues no sé, yo creo que el apoyo por redes, como decir como que, ay, otra vez se está vendiendo el vino, pues la verdad yo creo que esa, por ahora, yo creo que esa sería la mejor forma de apoyarnos. Pauli, pues yo ya no tengo más preguntas y veo que la gente en el chat está viendo, pero no está haciendo preguntas. Eh, Igual creo que muchas cosas de las que queremos hablar no las podemos hablar por restricciones legales y eso es completamente entendible, pues eso hace parte del ejercicio. Igual acá las puertas están súper abiertas para cuando quieras venir. Y si de pronto tienes algo que quieras decir, comunicar antes de que terminemos el streaming o antes de que cerremos, si de pronto hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pues no sé, esperemos a ver si de pronto alguien se anima a hacer alguna pregunta. Y ya, si algo, entonces yo miro a ver qué digo para finalizar. Yo tengo una preguntirijilla. Sí. ¿Hay algo que te gustaría decirle o comunicarle a esas personas que tal vez se podrían llamar incautas, que no entienden la complejidad de la situación y que están tomando las formas de gestionar su dinero o su inversión de la manera no más agradable? ¿Hay algo que quieras comunicar? Que no, pero yo creo que, pues no sé, yo creo que igual ellos no van a entender la situación, entonces tampoco quiero como que desgastar mi tiempo haciéndole entender algo a unas personas que no quieren entender. Entonces no voy a dedicarle como más mi energía a ese tipo de personas. Pues tampoco como que vale la pena. Entonces, yo, ese es mi mensaje. Ese es el mensaje, como relájese. No, Pablo, muchísimas gracias por Sí. todo. Y la verdad, a mí en lo personal, algo que me parecía muy bacano de manga era que yo veía a los punqueros más rockeros, más neas, tomando Vive Mangad. Y veía a las fresas más pupi, más lindas, más divinas de porcelana, tomando Vive Mangad. Y entonces a mí lo que me... Sí, o sea, es que era como lo más lindo y yo creo que incluso todavía es como lo más lindo del vino, que se presta para cualquier ocasión. Si usted se quiere hacer su cena romántica con su novio por allá, listo, normal, se la hace y se presta. O si usted se quiere chirrear en el parque de arriba, por allá, va y se chirrea, o si se quiere sentar en la acera, o después de la comida una copita, y se presta como para todo. Entonces en realidad era como lo más bonito de vivir. No, y era un muy buen producto. Era un muy, muy buen producto. Y yo creo que hay una gran demanda porque uno ha visto que después de que Vivet Mangat se apaga, empiezan a salir un montón de nuevos vinos y en campañas de vinos y a fortalecerse. Y es como, claramente la demanda por ese tipo de producto artesanal es inmensa. Entonces el problema no es la venta, el problema es volver a tener una producción sostenible.
No, y no solamente eso, porque incluso eh, cuando se abrió otra vez Vives, nos dimos cuenta de eso, que ya había varios vinos en el pueblo. Entonces, eso también, de cierto modo, fue como un golpe chiquitico y al mismo tiempo no, porque pues la competencia es bien y desde que sea sana, pues eso como que le dice a una marica, entonces hágale pues con cañaña, como dirían por ahí, porque mire que ya hay un montón de comercio de vino en Barbosa y, y hay que meterle más moral, hay que meterle más duro. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles son las estrategias de ustedes como empresa para meterle más duro? Yo creo que los otros productos que te venía diciendo que pensábamos, y no solamente eso, sino como, porque yo creo que hay para todos, yo creo que todos los productos son diferentes. O sea, pueden ser incluso con la misma receta, no sé, pues lo digo desde mi desconocimiento, pues pueden tener incluso la misma receta porque yo no sé qué receta están usando los demás, pero siempre van a saber diferente. Pues creo yo que siempre van a saber diferente. Entonces, puede que hayan personas que prueban los nuevos que hay y ya no les guste Vivet, pero puede que todavía hayan personas que prefieran Vivet. Entonces, yo creo que para todos hay, o sea, para todos hay y yo creo que la forma de competir de nosotros es como las otras cosas diferentes que pensamos hacer, que todavía no te puedo contar porque se pierde la sorpresa, pero yo creo que es como eso. Y no, igual aquí la idea es como que crezcamos todos porque Barbosa sí tiene con qué, el problema es que todas se la tienen. Sí, literal, ese es el problema de Barbosa, que la ambición, la ambición de algunos personajes que no entienden que su excesiva riqueza conlleva a la excesiva pobreza de otros. Y creo que ese es un Sí, problema muy grande que tiene Barbosa en estos momentos, que es la ambición de un grupo empresarial y un grupo político que tiene con sumida en cierta pobreza Barbosa. Pero creo que eso es un tema para otro capítulo. sí. Igual veo que hay muchas Ah, cosas que tienes muchos limitantes de cosas que no me puedes contar y está bien. No voy a empujar más tus botones. no pues por nada legal, sino porque pues no lo hemos hecho como todavía oficial, entonces Igual cualquier no cosa, pues ya digo saben que que acá tienen a Barbosalandia, un amigo que les puede ayudar a promocionar lo que sea. Nosotros no tenemos muchos seguidores, pero tenemos muchas ganas como de meterle a todo lo que sea el pueblo. ¿Sí me entendés? A todo lo que sea la gente del sí, pueblo, sí. a todo lo que le podamos ayudar a la gente del pueblo. Y esa es la idea. Y no, si de pronto alguien en el chat tiene alguna otra pregunta, algo que decir, y si de pronto tú tienes algo como para cerrar el podcast. Y yo sé que te tengo que invitar de nuevo para que hablemos de todas esas cosas de las que nos puedes hablar en estos momentos. Sí, todas las cosas te quedaron volando, claro. Pero dale, de pronto quieres decir algo para cerrar el capítulo o algo que quieras expresar. No, pues a ver qué dijera yo. Pues espero que haya quedado como claro y que me haya hecho como entender, a pesar de que tengo como tantos limitantes, quería pues como contarles que no estábamos parrandeando, que no vive, no se acabó porque nos dio la gana de que se acabara, que fue un golpe muy duro para nosotros y que tenemos muchas ganas de seguir creciendo, de volver a crecer así un montón. Aprendimos un montón, pero un montón a las malas, pero aprendimos un montón. Y nada, esperamos que nos sigan apoyando, que la calidad les siga pareciendo buena y que apoyen a todos los emprendedores, que no les pidan rebaja, porque si no saben, las cosas están súper caras. Eh, nada, es como eso. No, Y que vive, ojalá esté para mucho rato. la verdad sí, yo creo que grandes empresas han caído y se han vuelto a parar. Yo creo que siempre y cuando haya un buen producto y una buena conexión con la sociedad civil, no veo por qué no va a volver a existir el producto, ¿sí me entiendes?
Yo creo que es de los errores se aprende. Desgraciadamente este fue un error que trajo muchas consecuencias financieras y personales para ustedes, pero creo que la inversión en conocimiento que les dejó este error es inmensa como para que Ah, ustedes vuelvan a bueno, retomar. Ah, bueno, dale. sí, sí, o sea, te iba a decir algo y es que en ningún momento la intención es burlarnos de nadie. Yo sé que de pronto me van a entender las personas a las que le estoy mandando este mensaje. No es burlarnos de nadie en realidad. Simplemente es un proyecto que inició desde el corazón más que desde las ganas de crecer económicamente, porque pues obviamente todos quieren crecer económicamente, pero fue más desde el corazón porque como tú mismo decías, es que yo veo desde las fresas más fresas hasta los punqueros más locos, hasta los, los viejitos más viejitos tomando vive. Eso para nosotros era pues todo, porque se veía que era un producto de calidad, o sea, no se demostraba, o sea, para nosotros era demostrable que era un producto de calidad, entonces no es burlarnos de nadie, es tomar lo que nosotros sabemos hacer y llegar a un montón de personas y ojalá que se pueda llegar a un montón de otros países y que no se quede solamente en Barbosa, sino en muchas partes, entonces realmente no nos estamos burlando de nadie, estamos tratando de salir otra vez. De revivir una marca que claramente la gente y el público gusta. Sí. Ah, bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Y por acá súper bienvenida. Y por acá súper bienvenido todos los emprendimientos de Barbosa. Si de pronto hay algún emprendimiento por ahí que quiera promocionarse, contar su historia, contar su evolución como marca, como emprendimiento, más que bienvenido. Eso es un espacio para hablar de todo. Yo creo que mucha gente cree que eso es un espacio para hablar de política, pero no. Acá hemos recibido desde los más rockeros, más punqueros, hasta Vive en Manga, que es un proyecto empresarial, hasta los políticos, pues obviamente que creo que es necesario que los escuchemos y votemos informados. Y no, Pablo, muchísimas Ay, gracias a la gente que estuvo ahí en el público. Besitos, besitos. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y seguir el canal de YouTube en donde pueden encontrar este capítulo completo como Barbosalandia en YouTube. Ahí nos pueden encontrar y pueden ver todos los capítulos que hemos grabado. Este es el capítulo número 20, entonces como llegamos a a nuestro capítulo número 20. Y no, Pablo, muchísimas gracias, que tengas muy feliz día. gracias a ti. Chao. Chaito, se me cuidan a todos. Bye, bye.